Bueno, y en este ciclo propuesto por el Instituto Nacional del Teatro, que se llama Imprescindibles de la Escena Nacional, esta vez le toca a La Rioja, estamos con una figura central. Si hablamos de teatro riojano, es inevitable que tenemos que hablar de César Torres. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Buenos días, Ismael. Un gusto. Bueno, perteneces a una generación que, digamos que fueron como los pioneros que impulsaron mucho el teatro y la escena aquí en la provincia. Venís luego de lo que fuera Víctor María Cáceres, digamos, ¿no? Que fueron uno de los precursores, pero después venís, o tu generación, junto con la de Manuel Chiesa, vienen yo diría masificar, pero quizás eso lo podemos discutir un poco más adelante, vienen a devolverle a la gente el teatro, digamos, ¿no? Sacarlo un poco de los ámbitos más elitistas, si se quiere, si vale el término. Pero vamos un poquito más para atrás, antes de llegar a esa parte. ¿Cuál es la puerta de entrada al teatro? Bueno, eh, me tendría que remontar a las épocas de la escuela primaria. Eh, Recuerdo que no había, yo asistía a la escuela Ortiz de Ocampo, una escuela muy reconocida aquí en La Rioja. Y tenía unas docentes, por suerte, bastante inquietas, y no había, ellas descubrieron, parece, que yo podía actuar en casi todas las fiestas escolares. Y recuerdo una especialmente que fue la que de alguna manera me hizo sentir un acercamiento a lo que sería la actuación, al menos eso creo. Una vez tenía que recitar o decir un verso para el Día de la Escarapela. Y bueno, la docente, debajo del guardapolvo, me había colocado muchísimas escarapelas para el efecto final. Cuando terminé el poema, los chicos obviamente había mucha inquietud, mucho bullicio, pero para el final, cuando me abrí el guardapolvo y mostré el pecho lleno de escarapelas, se produjo un silencio, pero tan significativo, un silencio tan grande y una emoción tan profunda, que bueno, terminé llorando, salí llorando del escenario. Y ahí me di cuenta que algo había pasado, ¿no? Que tal vez sin saber totalmente que eso era la actuación, era como que intuía que por ahí estaba uno de mis inclinaciones, digamos, artísticas de alguna manera, porque ese rapport, esa comunicación que se estableció con la platea, es lo que de alguna manera uno siente cuando actúa. Esa fue, creo, un primer acercamiento a lo que sería la actuación. Después también tendría que contarles de mis incursiones en los circos de primera y segunda parte. Allá por los años 50 llegaban a La Rioja muchos circos de primera y segunda parte. O sea, en la primera estaban las destrezas, los trapecistas, los malabaristas, etc. Y en la segunda parte, ahí detrás de la pista, siempre había un escenario en donde se podían ver obras, se podían ver obras de Belisario Roldán, por ejemplo, El Rosal de las Ruinas, El Puñal de los Troveros, dramas terribles como El Calvario de una Madre, y también comedias, ¿no? Comedias de todo tipo. Como a veces no nos dejaban ir a la noche porque éramos muy chicos, yo me escapaba a la siesta, en esas siestas riojanas de 50 grados de calor, a veces de verano, me escapaba y entraba por abajo de la carpa para ver los ensayos. Y ahí veía a los actores paseándose sobre el escenario con los libretos en la mano, armando la función de la noche. Y, y recuerdo también como un momento que me marcó muchísimo, cuando uno de ellos de pronto miró así hacia el
hacia la carpa, hacia arriba, y hablaba de la luna. Y decía, ¿por qué la luna? Y ahí está la luna. Y bueno, entonces yo miré hacia el techo de la carpa y vi la luna. Y sentí una conmoción tan grande y tan profunda, porque realmente eso también tenía que ver con la actuación. O sea, ese actor me hizo ver algo que no existía en un momento, que era la siesta. Entonces también sentí, yo dije, esto me gusta, o sea, pensaba, ¿no? Esto me gustaría hacer a mí. Y bueno, posteriormente también estuvo el tema del radioteatro, el radioteatro que también constaba de dos momentos. Una que era la radionovela, se oían, por la radio se paralizaban prácticamente el horario de las 7, alrededor de las 14, por las radionovelas, compañías que venían girando por todo el país y que llegaban a La Rioja a hacer su radioteatro. Esa era, digamos, una parte. Y la otra eran las Esa, representaciones que esas mismas compañías radioteatrales hacían en los clubes de barrio, en el interior. O sea, un extracto, un resumen de esa radionovela, después la ponían en escena. Y bueno, ahí también iba a los clubes a ver esas representaciones. Y también me llamaba mucho la atención la forma, el estilo de actuación, cómo esos actores se tenían que enfrentar a un público, digamos, difícil, porque era un público revoltoso, un público tumultuoso. Además, habían mesas, la gente tomaba cerveza, tomaba vermú en las mesas, mientras ellos actuaban. Y recuerdo una anécdota interesante de una actriz de radioteatro que se llamaba María Alicia Reyes, eh, que tenía un diálogo con su partener, se lo tenía que decir obviamente a su partener, y había una mesa en donde estaba un grupo de borrachitos haciendo de las suyas. Obviamente que dificultaban, supongo, su actuación. De pronto, ella giró su cabeza, giró su mirada, y en vez de decirle el parlamento a su partener, se los decía a los que estaban sentados en la mesa. No quiero estar más contigo. Vete, vete. Y de pronto se produjo un silencio total, no tan solo en la mesa, sino en los alrededores de la mesa. O sea que esos actores sabían muy bien cómo romper la cuarta pared. claro. O sea que todo ese cúmulo de cosas me fueron de alguna manera como dándome material para lo que un poco sabía que iba a ser después. Eh, Pero o sea César, que sí, disculpa, pero también tenías como mucha inclinación a la escritura, ¿no? sí, Ibas, claro, ibas claro, más por claro. Yo en realidad lo que quería hacer era escritor, quería ser poeta, ¿no? Entonces deliraba con llenarme el cuerpo de bichos en algún momento y morir así rodeado de mis obras completas. Este, y también en esa época comencé a hacer títeres, hacía títeres, pero claro, comencé adaptando algunas leyendas de Becker. Por ejemplo, me olvido nunca una que se llama Los ojos verdes, creo. La adaptaba para títeres, eran tremendamente aburridas, porque claro, no sabía, digamos, ese salto entre la prosa y la cuestión dramática no la manejaba. Pero bueno, indudablemente que yo mi gran, digamos, deseo estaba puesto en la literatura. Eh, pero fíjate que empecé o llegué también al teatro a través de la dramaturgia, porque
En los años, Pará, déjame frenarte ahí. Hay sí, algo que una parte de tu vida que no mucha gente conoce, que vos terminaste el secundario y te fuiste a vivir a Buenos Aires. Y ahí sí, también conociste sí, mucho y fuiste... esa es otra. O sea, ya en el secundario también, ahí empecé un poco con la dramaturgia, porque empecé a escribir en obras, había armado un elenco con mis compañeros del secundario, y hacíamos obritas de teatro para los aniversarios de la escuela, algunos acontecimientos importantes. Y llegué a hacer adaptaciones como, qué osado, de La Fierecilla Domada de Shakespeare. Hice una apuesta con mis compañeros. Una vez que terminé el secundario, me fui a estudiar Derecho a Buenos Aires. Eh, Parecía que quería ser abogado. Eh, Me fui a estudiar Derecho, estudié prácticamente, estuve 3 años en la facultad, una época en que había que hacer examen de ingreso y demás, hasta que me di cuenta que no era lo mío, que no, realmente no me interesaba. Yo todavía tenía puestos mis intenciones en la escritura, asistía a muchísimos talleres literarios, incluso en esa época, en los años 60, la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, en Buenos Aires hacía muchos talleres literarios. Bueno, ahí asistía, este, tenía a talleristas como Jorgelina Lubet, Abel Pose, este, bueno, grandes figuras de la literatura. Y ahí descubrí muchísimo, o empecé a ahondar, digamos, en todo lo que tenía que ver con el cuento, la escritura del cuento, que con el tiempo creo que me sirvió muchísimo porque siempre hago un paralelo entre una obra de teatro y un cuento, ¿no? Con esa economía de recursos, con ese planteo, digamos, con esas preguntas que de alguna manera se van planteando y esos finales rotundos. Así que, bueno, dejé la carrera, después empecé a asistir a una escuela muy importante que se había creado ahí en Avellaneda, dependía del Teatro Roma. Empecé a estudiar actuación. Estuve 2 años, eh, Oscar Ponferrada, el dramaturgo catamarqueño, fue llamado para el Teatro Roma a poner una obra que se llamaba El televisor de José de Tomás. Hicieron un casting, bueno, me presenté, ingresé, empecé a ensayar la obra, pero tampoco no me gustaba mucho tener a una comedia que satirizaba de alguna manera todo el lenguaje televisivo y demás. No me interesó demasiado y bueno, renuncié y me volví a La Rioja. Me volví a La Rioja. O sea Así, que directamente. esa fue mi experiencia, digamos, en Buenos Aires. Vi muchísimo teatro, vi muchísimo, ahí sí que me enriquecí viendo teatro de todo tipo, ¿no? Porque uno viendo buen teatro, bueno, aprende por ahí lo que debe hacer y viendo mal teatro también aprende lo que no debe hacer. Así que bueno, volví a La Rioja en los años, a finales de los 60 más o menos, César, comienzo, comienzo de los y, años 70. ¿y con qué Rioja te encontraste? Porque le contamos a quienes están viendo de todo el país que la Rioja de los 60 era una provincia muchísimo más chica de lo que es ahora, 150.000 habitantes, una ciudad de no más de 20 cuadras de diámetro, digamos, ¿no? Y te volviste y te encontraste con qué ambiente cultural. Bueno, cuando yo regresé, me encontré con con una ciudad que en cierto modo no se había modificado mucho, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, al ambiente teatral, eh, todavía no había prácticamente grupos independientes, no había, recién en el año
68 se creó la Comedia de la Provincia. Prácticamente no había ningún movimiento teatral interesante, salvo el tema del radioteatro, que todavía estaba. Y bueno, entonces cuando vine me encontré conocí a Manuel Chiesa, cuando volví en los años 70. Y ahí es que cuando debo aclarar que a partir de ahora todo lo que cuente va a ser en plural, porque con Manuel logramos tener un entendimiento tan grande, logramos tener una comunicación tan profunda, tan especial. Fíjate que empezamos a conversar y él me dijo que un poco el origen de su vocación estaba en ver los circos de primera y segunda parte, o sea, lo mismo que me había pasado a mí. Y que él vio una función de mate cocido, ¿no? De la historia del bandido rural que robaba a los ricos para darle a los pobres. Y yo había visto esa función por el mismo circo aquí en La Rioja. Y a los dos nos impresionó una escena, la escena de la muerte de mate cocido, en donde el escenario aparecía cubierto prácticamente por ramas de paraíso. Había muchísimas ramas de paraíso en el escenario. Y ahí andaba mate cocido escapando de la partida. Y ahí se producía la muerte. O sea, los dos nos contábamos esa escena y realmente coincidimos en que el teatro de alguna manera eh, el escenario de alguna forma era un espacio bastante importante para la metáfora. Y era en un espacio, el teatro era de alguna manera un acto de fe. A partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Él estaba haciendo café concert, que estaba muy de moda en esa época, sketch humorísticos con un mimo mendocino que se llamaba Daniel Boedo, muy reconocido en Mendoza, Daniel Boedo, mucha gente lo debe recordar. Y estaba trabajando en bares, en confiterías. Bueno, y me llamó para escribir, o sea, empecé haciendo dramaturgia, escribí algunos sketches, hacía adaptaciones. A todo esto ya llegaban los fatídicos, estaban llegando los fatídicos años 70, eh, eh, prácticamente empezó cierto tipo de censura, lo que nos provocaba muchas incomodidades, porque como actuábamos en lugares no convencionales, o sea, actuábamos en una tanguería, en un famoso boliche que se llamaba la Cantina de Juan, ahí actuábamos, nos cambiábamos en medio de los chorizos y de las mortadelas que colgaban. Bueno, César, recordemos que también en ese momento estaba en la dictadura de Onganía, digamos, ¿no? Principios de los ¿cómo? 70, estabas en plena dictadura de Onganía, digamos, no era tampoco tan simple. Claro, claro, no, ya por eso digo, ya habían llegado esos tiempos duros y difíciles. Fíjate que yo había hecho una adaptación de lo había extraído del libro de un autor que era bestseller en ese momento, que se llamaba Carta Abierta a Buenos Aires Violento, de Eduardo Gudiño Kiefer. Un extracto, una parte del texto que se llamaba Los sacos grises. Le había dado una vuelta de tuerca y bueno, le había dado un sentido dramático a eso. A eso lo actuaba Manuel, me acuerdo. Y indudablemente que la mayor industria en La Rioja siempre fue la administración pública. O sea, estaba llena de sacos grises, con los empleados ahí agachados sobre las Olivetti y las Remington, con esas lámparas redondas sobre las cabezas, unos climas medios kafkianos en las oficinas. De eso trataba precisamente los sacos grises y de una especie de rebelión que armaba el personaje contra eso. Bueno, tuvimos algunos llamados donde nos sugerían que saquemos los sacos grises, que no.
que no forme parte del espectáculo. Bueno, en realidad sacamos todo el espectáculo. Sacamos todo el espectáculo. César, y en esos café concert donde iban a actuar en bares, en la cantina de Juan, que es un lugar emblemático también de esa época acá en La Sí, Rioja, sí, sí, sí. te hacía acordar un poco a cuando eras chico, ibas a ver estas compañías que hacían las obras de radioteatro? Digo, porque el público era más o menos parecido, era gente que iba a un bar, no Exactamente, iba predispuesto a ver una obra de teatro. exactamente. Era un pueblo que no iba a ver teatro, era un pueblo que iba a comer, a escuchar, porque después estaba el tipo que cantaba folclore y demás, iba a escuchar folclore. Entonces esto era como una cosa impuesta. Y bueno, y ahí era muy útil todo eso que yo había mamado de chico en el teatro, o sea, en el teatro que veía en los circos, obviamente. Entonces, bueno, teníamos que recurrir al grito, al efectismo por ahí, a eso de romper la cuarta pared y decirle el texto al comensal que estaba ahí en la primera mesa para que nos oiga un poco. Era una especie de lucha, ¿no? Entre el público y nosotros. Bueno, y todos seguimos trabajando con Manuel. Yo siempre, ya había comenzado a actuar también. Creamos el grupo Arsénico, un grupo que dio mucho que hablar porque hacíamos un humor bastante revulsivo. Tomábamos a personajes, digamos, encumbrados del poder político, del arte incluso, y nos reíamos mucho, ¿no? O sea, satirizábamos mucho ciertas actitudes que tenían, lo que nos valía también ciertas reconvenciones y retos y advertencias. Sin embargo, seguimos haciéndolo y conseguimos un espacio por la calle Rivadavia, de La Rioja, una avenida Rivadavia, que era de un amigo nuestro, Freddy Mercado, tenía una casona muy antigua, una casona casi derruida. Acondicionamos un salón enorme que había en esa casa y ahí comenzamos a hacer espectáculos todos los fines de semana. Invitábamos por invitación, ¿no? Por Mm. invitación. Eh, y bueno, ahí nos reuníamos todos los fines de semana para hacer teatro, porque era muy difícil hacerlo afuera ya. César, disculpa, Había y, y, mucha persecución, mucha censura. y tenías Este, había teatro, digamos, y además de los grupos independientes, que hasta eran ustedes, digamos, pero digamos, había teatro en sala, digamos, que la no, gente no, podía no, no, ir. no. No, 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 no. En ese momento no había salas, lo único que existía era el teatro provincial, ¿no? Y por otro lado, en este momento, estamos hablando, ya la Comedia de la Provincia, que era el único elenco público que existía en ese momento en La Rioja, en el 77, directamente la comedia fue borrada del mapa, ¿no? De un plumazo, fue desaparecida de alguna manera la comedia. Así que teatro casi no había. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, te digo, en ese rincón que era medio clandestino, y terminábamos siempre muy bien porque al final servíamos un ponche que hacía Manuel. Manuel Manuel tenía habilidad para todo. Hacía un ponche, hacía hervir vino tinto con huevo, hacía una mezcla terrible. Y después de las actuaciones, servíamos ese ponche. Entonces, todo el mundo se ponía muy contento y se iba muy contento de ahí. Bueno, siempre haciendo humor. Un buen día dijimos, ¿por qué no tomamos una obra, no tomamos un texto? Y bueno, cayó en nuestras manos una obra de René de Ovaldía que se llamaba El difunto. La empezamos a leer y dijimos, esto puede ser que nos sirva para hacer acá en esta salita que tenemos. Teníamos un practicable muy chiquito, muy pequeño, y después teníamos sillas, banquitos para el público.
no teníamos luces, no teníamos sonido, no teníamos nada. Así que dije, bueno, sí, comencemos a trabajar esto y la actuemos los dos. O sea que Manuel y yo hicimos los dos personajes, que eran dos mujeres que se disputaban el amor de un hombre, Víctor, que nunca aparecía en escena, ¿no? Y ahí comenzó, de alguna manera, el tratamiento de lo femenino en las propuestas, en nuestras propuestas, porque estas dos mujeres eran como que se satirizaban a ellas mismas, ¿no? Recuerdo un diálogo que decía, todas las mujeres aman a un Víctor, necesitan un monstruo para pretexto de su propio laberinto. Esa frase ese diálogo fue muy importante, lo usamos como un disparador para la propuesta. Y bueno, lo viramos un poco hacia el grotesco, y ahí empezó también a jugar un poco el teatro pobre de Grotowski. Lo único que teníamos eran dos sillas, en un vestuario rebuscado, con cosas que conseguíamos en nuestra casa, eh, con la luz de la sala, sin sonido. O sea que realmente fue una propuesta e interesó muchísimo. La empezamos a repetir después en la misma sala y empezó a caer gente que de alguna manera ya nos invitamos, que le interesaba eso. O sea que eso fue en un acercamiento ya a una propuesta, digamos, de texto, que partía de un texto, que no lo generábamos nosotros, Claro. que no lo escribía yo ni lo completaba Manuel después en la puesta. Y después nos animamos ya a una obra de Lorca, Don Perlimplín con Belice en su jardín. Manuel hizo una propuesta, también una apuesta, una escritura escénica bastante interesante, con una escenografía toda plateada, una cama redonda en rojo de Belisa, acentuando muchísimo todo lo erótico que tenía la pieza. A esa obra la alcanzamos a hacer una sola vez en un galpón que tenía el centro comercial e industrial, porque repito, no había salas. Y intentamos llevarla al teatro provincial. ¿Y A qué todo pasó? esto, a todo esto, ya toda esa censura provocaba muchos miedos y al mismo tiempo también provocaba mucha crueldad. Empezó a surgir así en el ambiente, digamos, del medio pelo sobre todo, que en la obra había una cama redonda. La cama redonda era el mueble. Toda esa connotación escandalosa hizo que se empezara a poner los ojos en la obra. Cuando la quisimos llevar al Teatro Provincial, fuimos a la Dirección de Cultura para pedir el teatro. Nos llamó la directora en una reunión muy secreta, aunque así había unas cortinas al fondo, y detrás de esas cortinas yo vi moverse un personaje muy nefasto para la época, ¿no? Una persona delatora y muy mala realmente. Nos llamó a una reunión, a Manuel y a mí, y nos dijo, miren, no van a poder hacer la obra. Lorca es un autor que figura en el Índex aparte, y por otro lado hay mucho escándalo con el tema de esa cama redonda. Yo no puedo permitir que al teatro provincial, que depende de la Dirección de Cultura, acceda una cosa escandalosa como esta. Así que bueno, y nos sugirió que no la hiciéramos, porque nos podría traer problemas. Y bueno, ahí quedó el amor de Don Perlimplín con Belice en su jardín, con una sola función. Habíamos invitado a una actriz muy reconocida aquí en La Rioja
para el personaje de Marcolfa, China Díaz, yo hacía Perlín Plin, o sea que nos movimos muchísimo durante toda esa época en el teatro independiente. Y, y ya en el año 81, iba aflojando un poco la cosa, nos llaman de la Asociación Folclórica Riojana porque querían hacer teatro regional, sobre todo las obras de un dramaturgo, de uno de los hombres más completos que dio el teatro riojano, Víctor María Cáceres, porque era dramaturgo, actor, director, y que desplegó una tarea importantísima para el teatro riojano allá por los años 50, con su elenco. Bueno, querían rendir como un homenaje, rescatar las obras de Víctor María Cáceres. Y bueno, empezamos a crear un teatro, un elenco independiente también con Manuel, el elenco de la Asociación Folclórica. Y ahí es como que empezamos a sentir que necesitábamos volver un poco a las raíces, eh, este, como volver a nuestra historia, empezar a narrarnos, a reencontrarnos, después de todo ese momento, esos momentos tan oscuros que habíamos estado viviendo. Y elegimos un tema que de alguna manera nos toca muy de cerca a los riojanos, que es el tema de Facundo Quiroga. Hicimos un espectáculo que se llamó Facundo Camina su muerte. Pero no era un espectáculo convencional. O sea, yo hice la dramaturgia y empecé trabajando o poniendo a un elenco extranjero, con un capo cómico inglés que venía a contar la historia del Tigre de los Llanos. Y le pedimos a distintos escritores de La Rioja que escribieran algún texto, el que se les ocurra, con referencia a Facundo. Así es como conseguimos textos de dos poetas importantísimos de La Rioja, como Eloy López, como María Argüello, textos de un historiador muy importante, como Ricardo Mercado Luna. Bueno, y ahí nació un espectáculo que yo siempre digo que en esos años ya era un espectáculo postmoderno, porque no contamos la historia de una manera lineal. Conversamos con Manuel y decíamos, porque si no estamos haciendo lo mismo, no, tenemos que modificar un poco el modo de contar. Entonces, rompimos con lo lineal en la forma de contar en el teatro que se hacía en La Rioja hasta ese momento. Y además todos estos intertextos fueron dándole, digamos, otra cara, otro modo, otra forma a la puesta en escena. Y también la mezcla de estilos. Le dije, no le tengamos miedo a la mezcla de estilos. Entonces pasábamos del realismo al expresionismo, pasábamos de pronto a una escena onírica, y era un ejercicio interesantísimo. Era una forma de contar distinta. Y teníamos mucho miedo porque no sabíamos cómo el público iba a reaccionar. Claro, eso te iba a preguntar. Sin embargo, fue realmente un éxito. Hicimos varias funciones a sala llena en el Teatro Provincial, y eso nos empujó a seguir rompiendo con los convencionalismos, ¿no? Después hicimos también La muerte del Chacho, repito, en este afán de tomar lo histórico, de como narrarnos, como volver a encontrarnos. La muerte del Chacho. Hicimos un estreno prácticamente mundial de una obra de Rodolfo Kusch, La muerte del Chacho. Y a ella nos llevó la lectura de un libro importantísimo de este gran pensador en argentino, como fue Rodolfo Kusch, que se llama América Profunda. A partir de ahí
llegamos a la muerte del Chacho y la estrenamos. Bueno, todo eso fue con la Asociación Folclórica Riojana. En el año 84, 1984, desde la municipalidad del departamento Capital, había un médico a cargo de toda la parte cultural, y había un abogado como intendente, el doctor Grimón, el doctor Augusto Fierro, que se interesaban por el teatro, ¿no? Les gustaba el teatro. Entonces se empeñaron en hacer un elenco público, ya existía, la provincia tenía su comedia, querían hacer un elenco, un teatro estable, digamos. Y nos llamaron con Manuel este, para, para ver si trasladábamos ese elenco independiente que ya teníamos, el de la Asociación Folclórica, lo llevábamos así como estaba, completo, con técnicos y todo, a la municipalidad. Como un momento clave en el Teatro de La Rioja, porque lo que ustedes hacen con el Teatro Estable Municipal, que es el grupo que se forma, es sacarlo al teatro a los barrios, ¿no? Claro, en vez de esperar a la gente que llegue a la sala, es que el teatro va directamente hacia la gente. claro. Nosotros ya habíamos tenido experiencia con el tema de las salas. Además, veíamos cómo le iban los elencos que estaban en salas. O sea, claro, trabajaban 4 o 5 meses y de pronto para una función, para 2 funciones, se agotaba el público y no iba nadie más, entonces no se hacía más la obra. Nos parecía un desperdicio. Un día nos sentamos con Manuel, me acuerdo, en un bar que estaba ahí frente a la Plaza 9 de Julio, y dijimos, pero esto es un problema muy grave, entonces, bueno, si la gente no viene y vamos, salgamos, hagamos, meta, vamos. Entonces digo, pensamos y dije, vamos a comenzar con los chicos, con obras para chicos. Y tomamos un libro de Berta Finkel, que es que tiene muchísimas obras escritas para títeres. Y dije, no, yo lo adapto y lo hacemos con actores. Y bueno, Manuel empezó a hacer las puestas, empezamos a trabajar y nos íbamos a los barrios sin avisar, porque no teníamos cómo aparte. Entonces íbamos ya caracterizados, íbamos con redoblantes, con tambores, con cornetas y demás, haciendo bulla. Muy, Íbamos por las calles de los barrios y les muy de los circos sacábamos. también, ¿no? ¿Eh? Muy de los circos, digamos, volvemos Claro, al tema de la niñez. exactamente. Siempre, siempre, todo va o tiene como vértice esa, digamos, esa implosión que de alguna manera significó el circo, el radioteatro, para nosotros. Entonces le sacábamos los chicos de la casa, por ahí íbamos a un barrio, el barrio Hospital, un barrio muy difícil, muy para adentro, la gente muy para adentro. Y bueno, le sacábamos a los chicos un poco de las manos y los llevábamos a una placita que había y ahí hacíamos las funciones. Después no puedo dejar de acordarme de esa época, a una familia en un barrio alejado del centro, el barrio 4 de Junio, la familia de don Pedro Corso, un militante que sufrió muchísimo, que fue encarcelado durante la época del proceso. Él nos daba unas manos extraordinarias en el barrio. Nosotros íbamos a la casa de él y teníamos todo. Tenía un patio grande, ahí hacíamos funciones, ahí enseñábamos teatro. Después, al fondo de la calle donde él vivía, la calle Aspirante Fox, había una hondonada, un pozo enorme, ¿no? Lleno de yuyos y demás. Me dice Manuel un día, mira, esto parece un teatro griego. Y bueno, le dijimos a don Corso, ¿por qué no vemos qué podemos hacer ahí en el pozo ese? Y bueno, dice, lo limpiamos y vemos. Y me dice Manuel, y bueno, César, vos ponete a escribir algo para poder hacer acá. Y justo llegaba la época del carnaval, la época de nuestra chaya. Entonces se me ocurrió escribir un texto, eh, tomando como base algo que había leído en Zacarías Agüero Vera, en las divinidades de Aguitas, de Zacarías Agüero Vera.
y es que cuando se desentierra al Pujay, ese muñeco que de alguna manera es el símbolo de la chaya, y que los pueblos originarios, para los pueblos originarios significaba muchísimo, porque lo enterraban como un homenaje a la madre tierra, para que fructifique mucho más en las próximas etapas. Y que después en los centros urbanos se empezó a quemar, ¿no? Ese muñeco se quema actualmente para la época de la Chaya. Bueno, leí en Zacarías Agüero Vera que quien desentierre al Puyay, sobre quien desentierre al Puyay, caerían absolutamente todas las desgracias habidas y por haber. A partir de eso, se me ocurrió hacer un grupo de brujas, ¿no?, que salían desde la Salamanca para desenterrar al Puyay. Y el pueblo que se oponía, ahí estaba el conflicto, digamos, mayor. Bueno, hice los textos, empezamos a trabajar con eso. Logramos reunir alrededor de 250 vecinos que se acoplaron a esta muestra de teatro comunitario, porque fue realmente una muestra de teatro comunitario. Empezamos los ensayos, la puesta de Manuel fue impresionante, con todos esos grupos de gente que bajaban por los bordos de ahí, de esa hondonada, con antorchas, y el brujerío que venía por el otro lado, era realmente impactante, era impactante. Por suerte, como ya pertenecíamos a un elenco público que más o menos tenía cierta llegada a la prensa, estuvo muy bien difundido eso. Y en todas la gente llegaba con sus sillas, con sus hamacas, miraba desde los autos, desde arriba, y en todos los bordos, digamos, que rodeaban, ahí se sentaba la gente, ¿no?, para ver el espectáculo. Al final, cuando ya el pueblo rescataba al Pujay de las manos del brujerío, lo montaban en un asno y lo llevaban. Disculpa, me emociona el recuerdo. No, está bien, por favor. Lo llevaban por los bordos y aparecían acá en el Puquial, que era un lugar en donde también se festejaba en la Chaya. Un lugar Era emblemático. una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, y después empezamos también a trabajar en algunos textos, como el Don Juan de Leopoldo Marechal. Yo hice una adaptación, traje toda la acción que transcurría en el litoral, la traje a la Rioja, y yo hice, como decía, la adaptación, y Manuel se ocupó de hacer la escritura escénica. Una propuesta, pero impactante también, en donde entraba a jugar ya todo lo que habíamos leído y estudiado sobre teatro de Augusto Boal. En esa propuesta había un vestuario, hasta un vestuario escenográfico, el vestido de la hija de la novia, de la bruja que se casaba, el vestido de novia, el velo cubría casi los 8 metros de boca del escenario, y de ahí abajo surgían todos los otros personajes de abajo de ese velo. Eran como una caja china la puesta, porque los actores no se iban del escenario, los actores expectaban a los que estaban actuando, y el público expectaba a su vez a los que estaban expectando, ¿no? Era una especie así de caja china. Ahí entró a jugar mucho el tema del teatro ritual. Hacíamos los cambios de personajes a la vista del público, con el cambio de vestuario, etc. Así que bueno, yo trabajé
como actor y haciendo la dramaturgia y el asistente de dirección. Con Manuel trabajé cerca de 15 años, 15 C- años, César, con unas propuestas, pero interesantísimas que se salían de lo convencional. Eran propuestas a veces bastante criticadas por los ortodoxos del teatro en La me Rioja, imagino. ¿no? Muy criticadas, sí, muy criticadas. Pero por suerte tuvimos en un público que yo digo siempre que es un público que fue creciendo con las propuestas que nosotros hacíamos. Fue Tengo, creciendo. tengo una consulta. ¿Es aquí en este momento donde llega la convocatoria por los 100 años de Lorca, donde ustedes realizan la Casa de Bernardo Alba? Así es. Este, ya nosotros estábamos en la Asociación Folclórica. Llega la propuesta, que yo diría que fue una de las primeras fiestas provinciales, nacionales de teatro. Llega una propuesta para hacer la Casa de Bernarda Alba. Era un concurso, o sea, los elencos de cada provincia les tocaba una obra de Lorca y todos los elencos tenían que hacer la misma obra. Se seleccionaba uno para ir al Cervantes. Entonces, me dice Manuel, bueno, mira, fíjate qué podés hacer con el texto de Lorca, lo traigamos un poquito a La Rioja, sacándole un poco lo español, ¿no? Quitándole en parte lo español. Es una propuesta bastante arriesgada, difícil aparte, ¿no? Pero Manuel, yo hice la escritura, la dramaturgia, y en la escritura escénica, digamos, que hizo Manuel, le quitó a Lorca toda esa poesía convencional que tiene, ¿no? Nada de mantones, nada de abanicos, y tomó a Lorca, hizo una propuesta en donde la casa de Bernarda era casi un campo de concentración. Tomó todo lo violento que le podíamos descubrir al texto, a la obra y al actuar de ese personaje, ¿no? Era un espacio totalmente despojado, circular, como la pista del circo. Esto se repetía en casi todas las puestas que hacíamos, ¿no? El espacio circular, casi en todas las puestas. Y la casa de Bernarda Alba tenía eso. Era una especie de jaula en donde las hijas y Bernarda jugaban absolutamente todo, con un espacio también despojado. Todo se armaba con 4 o 5 cubos nada más, absolutamente todos los momentos. Y hay algo muy gracioso porque, bueno, primero tengo que decir que la puesta en escena de Manuel, en esta puesta, los personajes femeninos estaban hechos por varones. Año 84, más o menos, 84, sí. Y bueno, Pero eran eh, personajes que no eran varones que hacían de mujer, o sí. Estaban no, vestidos no, de no. mujer. Teníamos el vestuario, yo hacía Bernarda, teníamos el vestuario, un vestuario más o menos traído a los años 30, teníamos el vestuario, pero desde la dirección nunca se nos pidió que hiciéramos mujeres. ¿Eh? Éramos nosotros con el vestuario. De alguna manera estábamos travestidos, o sea, no éramos ni hombres ni mujeres. Bueno, esa era la propuesta. Eso, te imaginás que ya fue un escándalo para el momento en La Rioja. De todas maneras, lo hicimos, nos presentamos al concurso y lo ganamos. Entonces, fuimos al Cervantes, a la función del Cervantes. Y ahí pues, pasó algo muy gracioso, porque este, eh, entrábamos, luego del entierro del esposo de Bernarda, a Manuel se le ocurrió que entráramos por la platea. Entraba Bernarda con sus hijas por la platea.
En el Cervantes, cuando entramos, en la oscuridad obviamente, venía Bernarda adelante, con sus hijas por atrás, se acerca un acomodador y me dice, por acá señora, y me empieza a alumbrar el pasillo. Obviamente yo no le decía nada, hasta que me quiso hacer sentar. O sea, indudablemente que nosotros teníamos que llegar al escenario. Me quería hacer sentar a toda costa, acá señora, acá, acá, acá. Hasta que de pronto yo le agarré la mano, le levanté la linterna para que me viera la cara, que estábamos todos maquillados de una manera expresionista casi, con la cara blanca y la boca negra. Se dio tal susto, pobre, pobre, que se hizo a un lado así espantado y pudimos seguir. Bueno, esa propuesta nos costó mucho porque incluso aquí en La Rioja tuvimos cartas hechas a los jurados, un poco insultándolos por haber seleccionado una obra de esas características. Y cartas, como digo, del medio pelo intelectual, ¿no? O sea, no venían del pueblo esas cartas, venían de gente que supuestamente estaba formada académicamente incluso, en donde decían que era una vergüenza que tipos disfrazados de mujeres vayan a representar a La Rioja en el Cervantes. Y encima con esa Y apuesta bueno, que Lorca es como intocable, digamos, ¿no? No le va a sacar el abanico al Lorca y todo lo español, digamos, ¿no? Era como muy jugada la apuesta que habían hecho. también estaba eso, exactamente. Por suerte, la crítica de los diarios porteños recibió bastante bien la obra. El diario Clarín, por ejemplo, una muy buena recepción. La Nación, que es, todos sabemos es un diario bastante cerrado. Bueno, el crítico no le gustó que se haya despojado de poesía a Lorca, pero en general hablaba bastante bien de la propuesta. César, y en este momento también es como, digamos, después de haber trabajado tanto tiempo con Manuel, de haber aprendido con Manuel y haber aprendido juntos con Manuel, se te abre una posibilidad muy grande, pero también muy controversial para vos, que es esto Claro, de, se abre el concurso en la comedia de la provincia. exactamente. En el año 94 llaman a concurso para cubrir el cargo de director de la Comedia de la Provincia, porque Edgardo Gordillo, que estuvo cerca de 30 años, 20 años, 25 años con la comedia, en ese momento lo pasaron a la Dirección de Cultura. Era Secretaría de Cultura en ese momento, estaba la profesora Analía Fonsalida a cargo. Ella llama a concurso para cubrir el cargo. Este, y yo sí, quería presentarme. Entonces lo hablé con Manuel y Manuel me dijo, sí, sí, presentate. O sea, me animó muchísimo a que lo hiciera. Pero en ese momento en La Rioja, la comedia de la provincia y el Teatro Estado Municipal eran como unos rivales muy fuertes, digamos, eran como Así es. una grieta teatral que habría. Sí, y éramos bastante apasionados. Me acuerdo que en las fiestas provinciales había hasta trompis en la puerta del teatro, ¿no? No vaya a creer que era tan pacífico todo. Pero yo Ni tan siempre digo que éramos intelectual. porque, yo siempre digo que éramos porque éramos muy apasionados, apasionados por el teatro, ¿no? Por eso llegábamos a esas instancias. Este, bueno, entonces me presento al concurso, lo gano, y bueno, tuve que dejar el municipal con muchísimo dolor, ¿no? Dejar a mis compañeros con los que había trabajado casi 15 años, ¿no? Actuando, haciendo dramaturgia, asistiendo a Manuel, hacía la asistencia de dirección. Este, pero dije, no te podés quedar. O sea, hasta ese momento era como que yo, como que me sentía como una especie de gallináceo, ¿no? Que andaba, que corría como las gallinas, pero levantaba un vuelo cortito. Dije, esta es la oportunidad de que empieces a volar más alto.
Y eso es lo que me decía Manuel. Entonces, dije, bueno, esta es la oportunidad. Eh, Pensé, no me voy a quedar en el pasado, a partir de acá tenés que empezar a laburar. Y bueno, te imaginás que con todo con toda el bagaje y la experiencia que había tomado durante todo el tiempo del municipal, de los elencos de teatro independiente en los que había estado y demás, todo eso me sirvió para entrar a la comedia que eh, tenía un estilo, digamos, eh, solamente para actuar en salas, ¿no? En sus propuestas eran la mayoría para actuar en salas. Entonces dije, bueno, yo vengo de otro palo, acá hay que salir, tenemos que ir a la calle. Y bueno, lo primero que se me ocurrió hacer fue tomar en un entremés de Cervantes, el juez de los divorcios, tomar toda esa efervescencia de la comedia del arte y meter textos de Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, del Rusante, de Lope de Vega. Hice una especie de cóctel con todo eso y un espectáculo que se llamó El juez de los divorcios. Hasta tenía resistencia por parte de ciertos actores. Ellos estaban muy acostumbrados a poner toda la actuación en la palabra, y aquí empezamos a trabajar con el cuerpo, empezamos a usar máscaras, lo que obligaba a que el cuerpo cuente, a que el cuerpo narre. Metí marionetas en la propuesta, en la escritura escénica. Hicimos un espectáculo bastante atractivo y popular, ¿no? Eh, Tengo que aclarar que yo siempre hice teatro popular. Un teatro en el que este, tenía que tener en cuenta que no solo pueda ser, los signos no solo pueden ser decodificados por aquel que tiene el acostumbramiento del teatro, que ve teatro, que veía teatro porque viajaba y demás, sino también por aquellos que nunca habían visto teatro. Nosotros íbamos al interior, íbamos a los barrios, y había gente que nunca había visto teatro. Claro. Entonces, tenía que trabajar de ese modo. No tenía que hacer propuestas herméticas, ni tampoco tenía muy claro que tenía que subestimar al público. Hacíamos muchas propuestas de humor, pero seguíamos con ese humor un poco revulsivo, no un humor, digamos, comercial, por decirlo de una manera, un humor televisivo. Así que, bueno, con todas esas características o con todas esas cuestiones empecé a trabajar con la comedia. Al mismo tiempo, yo fundé en el año 92 el Teatro Independiente Macondo, o sea que seguía dirigiendo y actuando con mi grupo independiente y a su vez me desenvolvía en el teatro público. Me desenvolví en los dos teatros públicos porque estuve en los orígenes del Teatro Estable Municipal y bueno, y llegué hasta la comedia, de que hace más o menos, dirijo la comedia estoy dirigiendo, mejor dicho, durante 17, 18 años, estoy dirigiendo la comedia de la provincia. César, Siempre dentro de esas, con las propuestas y con un repertorio dentro de esas características. Un teatro, digamos, popular. César, vos has sido docente durante mucho tiempo, que les contamos también a la gente que aquí en la provincia tenemos un profesorado de arte que tiene una carrera de docencia en teatro, un profesorado de teatro, y además tenemos la universidad que tiene una licenciatura en artes escénicas. Vos has sido docente mucho tiempo en el profesorado de arte y, digamos, y en tus grupos has trabajado mucho con jóvenes. ¿Cómo estás viendo estas camadas que vienen y cómo han ayudado estas dos casas de estudio a fortalecer o no el teatro, digamos, aquí en la provincia?
Bueno, indudablemente el teatro se ve fortalecido porque eh, hay como una formación mucho más profunda en la gente que quiere dedicarse al teatro. Pero sí noto una debilidad que es en la formación actoral. Claro, porque el instituto, el profesorado, forma docentes en teatro. La universidad forma más que nada para la investigación teatral. Y ahí queda en el medio la actuación. Recuerdo que Edgardo Gordillo, este, un teatrista quien dirigió durante muchísimos años la comedia, siempre decía que una de las grandes debilidades que tenía el teatro en La Rioja es la actuación. Si bien hay muy buenos actores, en su mayoría no son actores que tienen autonomía. Con esto quiero decir que cuando vos trabajás con ellos, cuando haces una apuesta, tenés que estar haciendo docencia también, ¿no? César, ¿y de dónde viene tu repertorio? Bueno, yo siempre me estoy preguntando qué necesito decirme yo primero, ¿no? O qué necesitamos decirnos nosotros, los riojanos en este caso, en este momento, aquí. Y de ahí surgen, digamos, las obras, de ahí surge, digamos, el repertorio. Por momentos, eh, a mí particularmente me atenacean el tema de la verdad, ¿dónde está la verdad, no? Con esto de las grietas y demás, ¿a dónde está la verdad? Entonces, bueno, hemos planteado con la comedia una obra que se llama Nudo Ciego. Nudo Ciego. Yo hice la dramaturgia a partir de escritos que hicieron los actores, tomando el caso de un crimen irresuelto aquí en La Rioja. Eh, bueno, con ese material y tomando también como disparador una película de Akira Kurosawa, Rashomon, hemos armado una propuesta que son monólogos de distintos personajes que están de alguna manera de otra involucrados en el crimen y que van diciendo su verdad, ¿no? Su verdad, con un final abierto, porque ese crimen tampoco nunca fue resuelto, este, como suele suceder generalmente, ¿no? Así que de ahí surgen, en una época, a mí se me ocurrió conversando con la gente del elenco, que había cambios muy profundos en todo lo que tenga que ver con la familia. Y bueno, empezamos a trabajar obras que hablen de esa temática, que contengan esa temática. Este, Comenzamos con una versión de una obra de Cosa. Eh, Después hicimos una obra que se llamó La gota en el vientre, de Daniel Sasovsky, un dramaturgo que vive en el Chaco. Eh, Era como poner una bomba dentro de la llamada familia nuclear, ¿no? En este caso, el padre de familia es el que queda embarazado, ¿no? Un grotesco moderno, con un planteo bastante actual. César, Eh, ¿y te pasa sí, que estás leyendo o estás viendo una película o estás leyendo una novela, un cuento, y lo estás leyendo en clave o viendo en clave de teatro, digamos, pensando en actos, en diálogo, ese tipo de cosas? siempre me pasa lo mismo, con circunstancias de la vida, ¿no? Con circunstancias de la vida. A veces uno está en un bar y ve una pareja allá en una mesa y se empieza a preguntar qué pasará, porque por ahí ve que discuten, por ahí ve que uno se aleja, que alguno se acerca, que alguno se levanta, se va al baño, la otra juega con las miguitas mientras no está. Entonces, uno siempre está mirando, al menos yo siempre estoy mirando la vida en clave del teatro. Me acuerdo
de un dicho de Bergman, que decía que él siempre estaba en sus sueños y de vez en cuando salía a la realidad. Bueno, a mí me pasa que yo estoy demasiado tiempo dentro del teatro, mucho dentro del teatro, y de vez en cuando salgo a visitar la realidad. También cuando estoy preparando obras, leo mucho, leo cuentos, leo mucha novela, porque a veces de ahí surgen disparadores. Les recomiendo a los actores determinadas lecturas para que eso enriquezcan su trabajo, enriquezca el trabajo de ellos y, por supuesto, mi trabajo en la escritura escénica. Bueno, César, para ir terminando, me gustaría que hagas una suerte de reflexión así cortita y sintética sobre lo que le depara el teatro post pandemia. Bueno, es difícil saberlo porque se sabe muy poco sobre esto y menos sobre el futuro. Lo que sí estoy seguro, de lo que sí estoy seguro, es que el teatro no va a morir. Imagínate que el teatro viene resistiendo desde siempre, siempre ha resistido. Desde que nos decían a nosotros que nos íbamos a dedicar al teatro, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces el teatro es obcecado. Este, el teatro de alguna manera, con todas estas cuestiones de lo tecnológico, pienso que se va a enriquecer. Se va a enriquecer. El otro día veía que un grupo de Tucumán estaba haciendo la obra por streaming y al mismo tiempo con un grupo presencial. O sea, esas son las cosas que yo creo que van a ser aportes importantes para el futuro del teatro. Pero de lo que estoy seguro es de que el teatro va a volver a la presencialidad. De alguna manera tiene que volver, porque si no, al menos para mí, no es teatro. Ese rapport, esa comunicación, ese convivio que tiene lugar en una función, no se da con ningún otro arte. Entonces, es importantísimo la vuelta a la presencialidad, enriquecida tal vez por toda la cuestión tecnológica, y estoy seguro en que vamos a volver. Muy bien, César, muchísimas gracias por este recorrido que hicimos por tu carrera, donde pudimos conocer un poquito más sobre un teatro, lo que fue el teatro en La Rioja, pero también tu forma de trabajar y de ver el teatro y sentir el teatro. Bueno, yo tengo que agradecer al Instituto Nacional del Teatro, a vos, Ismael, por haberme permitido contar todas estas experiencias, que estoy seguro no difieren mucho de los teatristas, del teatrar de los hombres y mujeres del interior de nuestro país.